Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, por suerte. Muy bien, contento de hacer este space. No sé si sabías, pero siempre estuve muy conectado a Colombia. Yo viví medio año allá, en Bogotá. ¿Dónde viviste? ¿En Bogotá? A ver, pues. ¿Y qué hacías acá? Así es, fui con una beca que me gané en la universidad para hacer un semestre ahí en la Universidad de La Salle. Así que fui a hacer algunas materias ahí en la Universidad de La Salle, en Bogotá, y entre ellas de mercados financieros. Y bueno, la verdad es que me encariñé mucho con el país, con su gente y siempre trato de mantener contacto con Colombia. Qué bien. ¿Y has vuelto? ¿En qué año viniste a Colombia? En el 2015, fui el primer semestre de Has- 2015, pero la verdad es que todavía no volví. ¿Dejaste amigos? Dejé amigos, contactos, gente con la que estuve trabajando también allá. Así que Jonathan, ¿en qué parte viviste de Bogotá? en Chapinero. En Chapinero. Muchos extranjeros en esa época, ¿verdad? Y ¿O sí, sí, veías pocos? sí, la verdad es que éramos muchos extranjeros estudiando, de intercambio. La verdad que estaba muy lindo y bueno, es una zona bien céntrica y Chapinero. Qué bien. ¿Tú vives en Buenos Aires? Así es, así es. Bueno, entonces estudiaste Mercado de Capitales en La Salle, ¿cierto? Claro, exactamente. Yo estudié licenciatura en Economía en Argentina y antes de presentar mi tesis fui a hacer un semestre ahí en la Universidad de La Salle en Bogotá. Y bueno, después volví para hacer la maestría en finanzas acá en Argentina y el CFA. Qué bien, qué bien. Yo también tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires un par de semanas, hace unos 9 años. Precioso, precioso, grande, inmenso. Eh, bueno, se sorprende uno, la verdad, la riqueza que tiene el país. Y aquí cuando estuviste, ¿averiguaste algo la bolsa en Colombia? ¿Lograste mirar algunas similitudes con la bolsa de Argentina? Bueno, recuerdo que en un trabajo que habíamos hecho para la materia de mercado de capitales, justo se estaba analizando el tema de hacer el mercado integrado con Perú, no me acuerdo cómo se iba a llamar en ese momento, porque la verdad que era un mercado muy ilíquido. Pero bueno, la idea de hoy para los que recién se están sumando y están escuchando es poder conocer un poco más de las características de cómo es el mercado argentino, el mercado colombiano y ver algunas diferencias, ¿no? Hace un rato compartí en un tweet que en Argentina tenemos algunos instrumentos particulares con los que invertimos en acciones del exterior en pesos argentinos, y también usamos bonos para comprar moneda extranjera, ya que tenemos bastantes restricciones para eso. Pero bueno, entiendo que también debe tener sus propios instrumentos y sus propios desafíos la bolsa colombiana. Así que, Claro que sí. Si quieres, empecemos por ahí. Cuéntanos primero en cuánto está la evaluación frente al dólar del peso argentino. Digamos, en Colombia, un dólar son 3.725 pesos con la TRM de hoy. ¿Cuánto vale un dólar en pesos argentinos? bueno, en Argentina tenemos muchos tipos de cambio, ¿no? Pues Ah, tenemos bueno, madre. el mercado de cambios oficial, que es al que acceden muchas veces los importadores, que, que sigue una especie de crawling peg que se devalúa un poquito cada día y está bastante regulado y controlado por el Banco Central. Y después tenemos un tipo de cambio libre financiero, que es el que surge del precio de los bonos en pesos argentinos y el precio de los mismos bonos que también cotizan en dólares. Y ese está aproximadamente entre un 80 y un 90% superior, digamos. Está entre alrededor de 183 pesos. Entonces todos aquellos que quieren acceder a comprar dólares con pesos argentinos sin límite deben hacerlo a través de bonos y pagar entre un 80 y un 90% más. Impresionante. Todo eso son costos de transacción y también le quitan un poco de transparencia a los precios, ¿cierto? Así es, así es. La verdad es que así como tenemos esos dos tipos de cambio que son los principales, según la mercadería que exportes también tienes retenciones, entonces recibís otro tipo de cambio. La verdad es que hay, hay muchas variedades.
Lo que me Otra, gustaría que nos... una pregunta, otra, para seguir hablando un poco de macroeconomía. ¿En cuánto están las tasas de interés de referencia del Banco Central de Argentina? ¿En cuánto están las tasas de interés? En Colombia están al 2%. Bueno, en Argentina la verdad es que los bancos no pagan una tasa de interés real positiva. La verdad es que eh, podés hacer algunos plazos fijos que sigan la inflación, pero teniendo niveles de inflación del alrededor del 50%, las tasas de interés en moneda local están muy por debajo de eso. Si uno puede comprar bonos que ajustan por inflación y que te pagan inflación más 6%, 7%, 5% según la duración, según el bono. Y los bonos en dólares del gobierno argentino están en tasas de entre el 17 y 20%, para que te des una idea, en dólares. Impresionante en dólares. Jonathan, con ese gobierno que llegó frente a lo que antes tenía Macri, ¿ha habido fuga de capitales de Argentina? ¿Ha habido devaluación? ¿No es fácil tener un mercado líquido por la salida de capitales extranjeros? ¿O crees que eso ya no es un problema? Bueno, en realidad en el gobierno anterior se flexibilizó bastante la cuenta capital, había mucho flujo de capitales, al principio entró mucho dinero en gran parte por el endeudamiento que se hizo, y luego en el periodo 2018-2019 hubo una salida muy rápida de estos capitales que hizo que haya una devaluación y el dólar se vaya de 20 pesos argentinos aproximadamente a 44 en poco tiempo, relativamente poco tiempo, pero bueno, desde 2019 hay bastantes restricciones en el mercado de cambios, por lo cual está mucho más controlado en ese sentido la devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Claro, impresionante. Es como si acá pasáramos de 3.700 a 7.000, a 8.000. Una Sí, pregunta, yo recuerdo que cuando vivía allá en el 2015, el dólar salía a 3.100 pesos sí, sí, colombianos sí. y por ahí se movía 10% y nadie se enteraba, en los precios no impactaba en gran medida, por lo menos para lo que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Claro, acá digamos no es tan volátil como pasa allá. El mercado accionario argentino en un día, ¿cuánto monto mueve? Yo te digo que en Colombia, acá se mueven en una rueda entre 20 y 30 millones de dólares. Esa es una jornada bursátil del mercado accionario en Colombia, entre 20 y 30 millones de dólares, si es que no pasa nada, porque a veces son 10, 15 millones de dólares. En Argentina se han manejado esos montos. Lo que hay que aclarar es que nosotros tenemos un mercado donde cotizan empresas de muchas industrias y hubo un periodo hace muchísimos años atrás donde muchas empresas salieron a la bolsa, pero la verdad es que la mayor parte del volumen operado en acciones se lo llevan aquellas empresas que tienen ADRs, es decir, que también cotizan en Nueva York. ¿Cuántas Entonces, son? ¿Cuántas argentinas tienen ADR en Estados Unidos? a, Acá hay a ver, 13, en Colombia hay 3 nomás. no, en Argentina son un poco más, ahora no recuerdo exactamente, pero son alrededor de 10. Los principales bancos están el Banco Galicia, el Banco Macro, la filial del Banco BBVA en Argentina, el Banco Supervial, que es un banco argentino también. Después tenemos energéticas, que también tienen ADRs, que son YPF, Pampa Energía, y después algunas de servicios públicos como Transportadora de Gas del Sur, que es una empresa transportadora de gas, o Edenor, que es una empresa de distribución eléctrica, digamos. Qué Eh, bien, re- Jonathan. Tú ahorita recuerdo hablabas, el volumen que me comentaste que tiene el mercado de acciones de Colombia, eh, ¿está distribuido o está concentrado en algunas pocas acciones? no, en Colombia, pues para ilustrarlos a todos, hay 65 emisores de acciones, apenas 65 empresas, de las cuales 31 no se mueven nunca. Entonces ya tenemos un espacio de 34. De ahí, solamente 3 tienen ADR y esas 3 son las más líquidas, que son Ecopetrol,
Bancolombia y el Grupo Aval. Y yo te puedo decir que entre esas mueven más o menos el 40% del volumen. Y las acciones del índice Colcap, que es como el equivalente a Armerval, son más o menos el 95% del volumen. 90-95% del volumen. Y son 25 especies. Yo te puedo decir que este mercado en 30 compañías mueve el 100% del volumen, donde 3 mueven el 40% y 20 o 25 tienen el 95%. Esa es nuestra bolsa, con tendencia a reducirse más, porque se siguen saliendo emisores. Pero hay algo muy bueno. Tú mencionabas el mercado global, el mercado en que puedes comprar acciones extranjeras en pesos argentinos. Eso abre posibilidades a los inversionistas. Aquí en Colombia llevamos 10 años tratando de lanzar el mercado global colombiano, se llama, que es que tú puedas comprar acciones de Facebook, de Apple. Acá en Colombia lo que ocurre es que hay acciones que, si tú miras lo que vale, por ejemplo, Apple, acá pesos colombianos da como 1 millón de pesos cada acción. Sin embargo, ya a través del mercado global colombiano han entrado también compañías chilenas, Cencosud, Falabella, y la idea es que lleguen compañías peruanas también y podamos negociar no solamente las acciones que están en Colombia, sino también de Chile y de Perú en pesos colombianos. Entonces, me estás diciendo que Argentina tiene eso. Quiero saber con qué tipo de acciones tienen eso de acciones extranjeras en pesos. Claro, en Argentina tenemos un mercado de lo que llaman CDRs, que son básicamente certificados de depósitos de acciones en el exterior. Entonces acá lo que cotizan en pesos son esos certificados equivalentes a las acciones que cotizan en el exterior, es decir, que cada uno de esos certificados hay acciones reales depositadas en el exterior. La mayoría de las empresas que tienen estos CDRs son americanas, hay algunas excepciones. Tenemos, por ejemplo, CDRs de Petrobras, empresa brasilera, pero en su mayoría son de acciones de Estados Unidos. Y por supuesto también hay algunos CDRs que tienen más liquidez y otros que tienen menos liquidez. Hay algunos market makers que ponen puntas compradoras y vendedoras para estos CDRs, pero la verdad es que la mayor parte del volumen se concentra en las principales empresas y las más conocidas. En las más conocidas, ojalá haya un acercamiento de las bolsas de Colombia y de Argentina también. Creo que es interesante integrar más la región. Aquí estamos integrando el Pacífico, Perú, Chile y Colombia, posiblemente México, y de pronto la bolsa argentina tiene alguna cercanía con la bolsa de Uruguay, ya que tienen culturas tan parecidas. Bueno, no es el caso. En general, la verdad es que no hay ninguna bolsa integrada. Nosotros tenemos diferentes mercados. Está el mercado BIMA, que es la principal bolsa de acciones de Argentina, donde cotizan también los bonos argentinos. Y después tenemos algunos mercados bilaterales diferentes, ¿no? O donde cotizan otros instrumentos como deudas de pymes, de pequeñas y medianas empresas, y se llevan, o un mercado que es llamado ROFEX, que es donde se opera la mayor cantidad de contratos de futuro. En Argentina se operan mucho también futuros de dólar oficial, de tipo de cambio, y también tenemos algunos otros futuros que también operan menos volumen. Hay futuros sobre bonos, futuros sobre petróleo, sobre soja, pero bueno, la verdad es que la mayor parte del volumen se lo llevan los futuros de dólar oficial. Bueno, acá pasa algo muy similar. También tenemos futuros de dólar para coberturistas, algunos futuros de acciones que no se mueven mucho. Tenemos futuros de energía, pero la verdad de otros commodities no tenemos mucho. No tenemos mucho. Una pregunta, ¿cómo es el asesor financiero en Argentina? Aquí en Colombia, el trader, el comisionista, el asesor financiero tiene que tener un vínculo con alguna entidad financiera para ofrecer productos. Es decir, tiene que tener alguien que lo represente, alguien que lo certifique. Oiga, esta persona trabaja para mí, como Messi con el Barcelona o con el PSG actualmente. Y tiene que tener una certificación y estar vigilado por la superfinanciera. No existe el asesor que dice, oiga, yo soy asesor financiero y le muestro opciones de 10 entidades. No, tiene que tener, digamos, una exclusividad con alguna. Esa es la palabra. En Argentina, ¿cómo funciona el trabajo de asesor financiero? Bueno, en Argentina hubo una reforma del mercado de capitales, si no me equivoco fue en el 2017, que flexibilizó bastante
el acceso a nuevos jugadores. La verdad es que el que asesora, el principal requisito es que debe rendir un examen de idoneidad, pero en el sentido más grande que se flexibilizó era que antes un broker necesitaba tener una acción de la bolsa argentina que era bastante costosa y se crearon un montón de otras figuras para brindar diferentes tipos de servicios. Entonces no solamente está la sociedad de bolsa, que ahora lo más parecido se llama agente de liquidación y compensación, sino que también hay productores, hay asesores globales de inversiones y hay diferentes figuras que cada uno tiene un rango de servicios más amplio o menos amplio que puede dar de acuerdo a cómo esté registrado. Hay una pregunta Ay, que me habías hecho, que hay un amigo me escribió por privado y me comentó sobre el tema de si hay una conexión entre los mercados argentinos y Uruguay, y me comenta que Rofex, esta empresa que tiene el mercado de futuros más grande de Argentina, que es dueña también de UFEX, que es el mercado de futuros de Uruguay, donde cotizan novillo y dólar, y que es lo más cerca a una integración con Uruguay que tenemos. Así que muchas gracias, Santiago Herrera, que me pasó ahí el comentario. La verdad que no estaba al tanto. muy interesante. ¿Tú sabes cuántos intermediarios de bolsa hay allá? Yo te cuento en Colombia. Acá hay 17 casas de bolsa o comisionistas de bolsa que son los únicos autorizados para negociar por lo menos el mercado accionario. Hay unas 30 fiduciarias que también, digamos, captan para fondos. Hay de pronto unos 20, entre 20 y 30 bancos. Y pues ya te hago otra pregunta que me interesa saber de Argentina. Pero, ¿cuántos intermediarios hay allá en Argentina para el mercado de capitales? Bueno, intermediarios, la verdad es que depende de a qué llamamos intermediarios, ¿no? Porque tenemos, como te dije, después de la reforma del mercado de capitales, tenemos diferentes figuras, ¿no? Con diferentes capacidades. Entonces, al haber tanta variedad, la verdad es que hay muchísimas. Entonces, como ALIC, como agente de liquidación y compensación, la verdad es que hay decenas, de hecho registrados con una matrícula, hay cientos, pero bueno, cada uno tiene diferentes, algunos son al agente de liquidación y compensación, esto que llamamos broker, y después hay otros que tienen más limitado su alcance en el asesoramiento, algunos son productores de otros brokers, lo que se llama ALIC. Entonces, en ese sentido, al flexibilizarse mucho más, se multiplicó por varias veces la cantidad de intermediarios, ¿no? Algunos eh, registrados como ALIC y algunos registrados como asesores globales de inversiones o como agentes productores. La verdad es que en ese sentido se flexibilizó bastante. En Argentina todavía uno puede operar, por supuesto, a través de bancos que tienen su propio agente registrado o broker registrado, pero también hay muchos otros agentes independientes que ayudan a la intermediación. Qué bien. Ojalá que en Colombia copiemos eso, porque aquí hay una salida y una fuga de intermediarios también muy fuerte. Te Y quería eso se preguntar debe a también, los costos, digamos, de la participación, o por qué te parece que claro, estando. te quería decir, nosotros, ¿qué tanto invierten los argentinos en la bolsa? Digamos, aquí en Colombia, en el mercado de acciones, unas 500.000 personas. Estamos hablando de que es una población de 50 millones de personas. Acá invierte más o menos en acciones directamente el 1% de la población. En fondos, digamos, de fiducias, fondos de inversión colectiva, hay unas 3 millones de personas de 50 millones. Pero pues es un mercado que no participa la mayor parte de la población. En Buenos Aires o en Argentina, ¿hay mayor participación de la ciudadanía en el mercado de capitales? Bueno, la verdad es que es muy difícil saberlo, porque si bien en Argentina hay más de 450.000 cuentas comitentes, es decir, cuentas de inversión, hay que tener en cuenta de que estas cuentas de inversión, en la mayoría de los casos, no tienen costo de mantenimiento. Entonces, es muy común que un mismo inversor tenga varias cuentas de inversión en diferentes brokers, incluso en diferentes bancos, y por ahí es muy difícil saber cuántos inversores activos hay. Lo que sí sabemos es que la verdad es que no es algo que está muy divulgado, todavía no tenemos una educación financiera muy amplia en los colegios,
pero sí hay muchos, es algo que está creciendo mucho, hay muchos brokers que están sumando a muchos inversores, a muchos pequeños inversores, a crearse su primera cuenta de inversión, a arrancar a invertir en la bolsa. Acá en este space tenemos, por ejemplo, un amigo, Ariel, que empezó hace relativamente poco con un broker, incluyendo un montón de pequeños inversores, y la verdad es que ha sumado un montón de personas al mercado, y así como él hay muchos brokers nuevos que permiten invertir a muy bajo costo o incluso gratis, y así están acercando muchas personas al mercado de capitales, ¿no? También somos conscientes de que todo este boom reciente que hubo en el público joven sobre las criptomonedas ayudó a acercar a muchos a lo que es un mercado, a lo que es una caja de puntas, a lo que es un instrumento financiero que cotiza. Entonces, de a poco se va sumando cada vez más gente, ¿no? Bueno, ese era un tema interesante para tocar. Aquí en Colombia hubo un boom también, como pasó en todo el mundo. Está la superfinanciera ya haciendo pilotos para ver si autoriza criptomonedas, por lo menos, para que los colombianos entiendan cómo pueden sacar dinero y cómo traerlo. Algunos bancos bloquean, rechazan los giros que van hacia temas de criptomonedas, pero realmente pues aquí son muy godos, entre comillas, para ese tipo de productos y no han dejado que surja muy bien por el miedo y por la protección al consumidor financiero. El año pasado llegaron varias plataformas de trading con nuevos clientes. Hay una aplicación que se llama Tri, donde la gente desde el celular ha podido comprar y vender acciones, pero definitivamente los brokers internacionales estaban muy listos para la pandemia. Tenían soluciones de apalancamiento, de fácil fondeo de las cuentas, para hacer operaciones en el mercado internacional, y pues llegaron millones de personas a operar acciones y criptomonedas. Acá ha sido muy fuerte el tema, las criptomonedas, se ha habido mucho debate, ha habido demasiado interés por los jóvenes sobre todo. En Buenos Aires también pegó bastante duro. Sí, de hecho, Argentina es un polo muy importante a nivel mundial en criptomonedas. Nosotros tenemos lamentablemente una historia muy amplia de inflación muy alta. En Argentina la verdad es que medio país está pendiente del valor del dólar. La verdad es que hay una cultura de ahorro en dólares. Pasamos las últimas décadas, la mayor parte de los años, con inflación muy, muy alta. Entonces, la verdad es que eh, un poco esto creo que impulsó y ayudó a que el ecosistema de cripto local haya crecido mucho y haya sido muy, desde hace varios años, la verdad que bastante innovador y a la vanguardia de todos los avances en cuestiones de criptomonedas, ¿no? Qué interesante. Es una alternativa, ¿no? Se volvió una alternativa para algunas personas también ahorrar y también tener otro tipo de inversiones fuera del país. Así es, así es. Me interesa conocer un poco cómo es también el mercado de bonos en Colombia. Eh, hay mucha deuda corporativa, utilizan más bonos soberanos, en moneda local, en moneda extranjera. Bueno, nosotros, la renta fija es un poco más profunda que la renta variable, no tan profunda como debería ser. Colombia en TES tiene unos 350 billones de pesos. Eso es, en dólares, más o menos, tendría que hacer la conversión. Ahorita a esta hora no la voy a hacer en la mente, pero sí el 25% de esos títulos TES, se llaman títulos de tesorería nacional, el 25% lo tienen extranjeros. O sea, uno de cuatro, de cada 4 pesos que nosotros buscamos, con el que el gobierno se endeuda en pesos, son de extranjeros. El 27% es de bancos locales. Ahí ya tenemos la mitad más uno, el 52% es entre extranjeros y bancos locales. Y realmente son unos 7, 8 jugadores grandes, fiduciarias, bancos, algunas compañías de seguros, el mismo Banco de la República, que manejan la deuda aquí en pesos. En bonos hemos sufrido bastante, nos quitaron el grado de inversión. Entonces los títulos han devuelto unos 300 básicos en promedio. Éramos un país que tenía tasas al 5, al 6, ahora estamos al 8 en promedio.
Tenemos bonos afuera, se llaman bonos yanquis. Son muy apetecidos. Colombia históricamente es el único país que no ha entrado en default en Sudamérica. Siempre ha cumplido su deuda. Digamos que no hemos tenido, gracias a Dios, gobiernos populistas que hayan llevado a la población a ello. Teníamos una regla fiscal para tener una deuda controlada, pero Colombia nunca ha incumplido su deuda. Entonces, digamos, hay una cultura de pago muy interesante, por eso nos presta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y en cuanto a bonos corporativos, bonos privados, hay más o menos unos 100 emisores, 100 compañías que tienen bonos corporativos, deuda privada, más que todo algunos son bancos. El año pasado hubo un boom de emisión de bonos, compañías que vieron en la bolsa una manera de financiarse o pedir deuda, no tanto ya con bancos, sino directamente al mercado de capitales. Pero también es muy poquito, son apenas más o menos unos 100 emisores, también han venido disminuyendo, eran 130, y son muy pocos líquidos. Ahorita la bolsa está implementando el tema de formadores de liquidez para ese mercado de deuda privada, para el que compre no se tenga que quedar hasta vencimiento o sacrificar un spread o unos básicos interesantes a la hora de hacer operaciones. Las personas naturales invierten muy poco en TES directamente, en bonos públicos. También invierten muy poco en bonos privados de manera directa. La mayoría de personas que desean una alternativa de renta fija lo hacen a través de fondos de inversión. Entonces dicen, no, venga, yo tengo un dinero, quiero algo de renta fija moderado, conservador, al plazo, y los fondos, que son fondos de inversión colectiva FIC o fondos de pensiones voluntarias, hacen que las personas puedan allí empezar a operar. Pero los grandes jugadores de este tipo de bonos privados son más que todos los bancos y también algunos extranjeros, y la proporción ya es casi un 70% entre ellos dos. Evidentemente, pues nos quitaron el grado de inversión en tanto Fitch como Standard Poor's en mayo y junio, y pues generó una salida de fondos internacionales que solo pueden invertir en papeles que son grado de inversión, pero llegaron otros. Esa es la buena noticia. Y Colombia en estos momentos tiene unas tasas de interés atractivas y sobre todo con un tema de seguridad de pago importante. Por lo menos así se ha visto, y vamos a tener un año siguiente muy fuerte porque hay elecciones presidenciales y hay candidatos que asustan. Tú entenderás cómo es eso. ¿Cómo es en Argentina esa configuración de bonos y de deuda pública? Bueno, en Argentina los bonos más líquidos son la verdad que los bonos del gobierno nacional. Si bien durante el gobierno anterior varias provincias pudieron emitir deuda, la verdad es que los bonos más líquidos son los del gobierno nacional, y la deuda del gobierno nacional en bonos, aproximadamente el 80% es en dólares. Después tiene aproximadamente un 8 o 10% que ajusta por inflación y otro 10% en tasa fija. Cabe aclarar que esto es deuda propia del Tesoro, ¿no? Sin tener en cuenta endeudamiento del Banco Central, ¿no? Pero bonos, lo que va al mercado de capitales, el 80% es en moneda extranjera, en dólares principalmente, y son los bonos que tienen más liquidez. Después hay un mercado de deuda corporativa, que si bien hay muchos emisores, la verdad es que son pocos los que tienen calificación de crédito suficiente para emitir deuda a poco más de un año o dos, y la verdad es que no lo hacen no lo suelen hacer a duraciones muy, muy grandes, ¿no? Tenemos algunas empresas muy grandes que han emitido deuda, principalmente compañías energéticas o algunas que emiten hace mucho tiempo, que si no tienen acciones, emiten deuda, como la filial local de John Deere o de Mercedes-Benz, pero la verdad es que son pocos los emisores que pueden emitir deuda a largo plazo en Argentina, y por supuesto estos títulos de deuda también tienen muy poca liquidez. En general, la mayor cantidad lo compran pequeños inversores que lo quieren mantener hasta el vencimiento, o fondos de inversión. Y creo que esto da para el siguiente tema, que es por ahí conocer cómo es la industria de fondos de inversión, si hay en Colombia, y qué alcance tiene, qué tipos de inversiones pueden hacer.
Bueno, te cuento. Fondos de inversión, cuando una persona quiere entrar a un fondo, hay dos tipos de fondos en Colombia. Fondos de inversión colectiva, que lo administran las fiduciarias, y las comisionistas de bolsa, ¿sí? O sea, son más o menos unos 33 administradores, o los fondos de pensiones voluntarias. Ya vamos a hablar de los fondos de pensiones, es un tema que te tengo ahí que no lo he querido tocar, pero ya sí que ahorita hablamos de eso. Se llaman fondos de pensiones voluntarias, pero no son en sí fondos con carácter para pensionarse, se llaman así porque tienen unos beneficios tributarios y buscan que la gente ahorre a largo plazo. Entonces son dos tipos de fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones voluntarias. Son muy parecidos. La gente puede invertir cuando quiera, sale cuando quiera, diversifica. En los fondos de inversión colectiva hay 200 fondos diferentes más o menos. En los fondos de pensiones voluntarias hay 400. O sea, ya estamos hablando casi de 600 posibilidades de inversión en 18 categorías. O sea, categorías son renta fija local, renta fija internacional, renta variable local, internacional, hay fondos inmobiliarios, hay fondos de crédito, hay fondos agropecuarios, hay fondos especiales, en fin, hay de todo. Pero sí hay una buena, digamos, diversificación de opciones. No son fondos muy activos, son más pasivos. Es decir, replican índices, invierten a largo plazo, no buscan, digamos, ganarle al índice Colcap. El fondo de acciones pues tiene una buena distribución, pero no busca ser un trader activo, buscan ser más bien tranquilos de largo plazo. Y en ese universo, en los fondos de inversión colectiva hay 2.100.000 personas y en los fondos de pensiones voluntarias hay 1.020.000 personas, 1.030.000. Estamos hablando de casi 3.100.000 personas invertidos en estos fondos. Valen más o menos unos 30.000 millones de dólares y van creciendo. Y es el primer mecanismo que para mí la gente debe usar para empezar a ahorrar e invertir. Ahí empieza a formar su capital, ahí empieza a diversificar y ya después tiene que empezar ya a ver acciones, empiece a ver criptos si quiere, otro tipo de inversiones. Pero así funciona. Más o menos, entonces te estoy diciendo, los fondos de pensiones voluntarias no solamente lo administran las administradoras de fondos de pensiones, sino lo administran también las fiduciarias. Las fiduciarias tienen fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones voluntarias. Y hay compañías de seguros que también administran pensiones voluntarias. Ahí hay unos 17 jugadores. Entonces estoy hablando de que alrededor hay unos 50 intermediarios que te pueden ofrecer en Colombia fondos de inversión colectiva y fondos de pensiones voluntarias. La mayoría son filiales de bancos y hacen parte de grupos financieros. Tienen vigilancia del Estado y pues están muy de moda. Yo creo que es el mejor vehículo o canal de inversión para empezar a invertir. En Argentina, ¿cómo es? Totalmente de acuerdo. Antes que nada coincido en eso, que es uno de los mejores vehículos para empezar a invertir. En Argentina tenemos 57 administradoras de fondos, se llaman fondos comunes de inversión. En ese sentido, de estas 57 administradoras, la verdad es que hay muy poco de fondos cerrados, es decir, fondos inmobiliarios, infraestructura. La verdad es que actualmente hay 13 fondos cerrados inmobiliarios, fondos cerrados para proyectos particulares, pero la mayoría son primero fondos de bonos, para los de renta fija, para los cuales hay poco más de 430 fondos. Después están los fondos de mercado de dinero y de renta variable. Los de mercado de dinero principalmente son de las administradoras de los bancos, de los principales bancos, aunque también algunas administradoras más pequeñas tienen fondos de mercado de dinero, de money market. Y después los fondos de acciones, que hoy en día en Argentina son, para que te des una idea, 80 fondos. Entonces son 80 de acciones, 438 de renta fija, y después tenemos unos 120, 124 de renta mixta, que básicamente combinan acciones y bonos. Ahora, dicho esto, en Argentina estos fondos están bastante limitados en sus alcances y en lo que pueden invertir. Ya que el 75% de lo que invierten estos fondos debe estar en el Mercosur, básicamente en Argentina y Brasil. Entonces esto hace que cuando uno quiere dedicar parte de sus inversiones, por ejemplo, a invertir en el exterior, puede ir a invertir el exterior, pero
sino tiene que ir directamente a los CDRs y armar una cartera de acciones del exterior directamente o comprar bonos, ¿no? Pero no lo puede hacer a través de fondos. O sea que cuando uno invierte en fondos, tiene como mínimo invertido un 75% en el Mercosur. Bueno, te cuento una cosa para tocar el tema de los fondos de pensiones. Nosotros, yo te había dicho que más o menos el 53% de la deuda colombiana lo tienen los bancos y los extranjeros. Pero hay otro 20% que tienen los fondos de pensiones. Son fondos que tienen 18 millones de personas que han cotizado y que administran las pensiones de todos nosotros, que creo que Argentina lo tuvo y ya nos vas a contar cómo es allá. Esos fondos tienen actualmente más o menos 100 mil millones de dólares. Estamos hablando más o menos, el presupuesto general en Colombia son más o menos 350 billones de pesos. Eso es lo que más o menos tienen los fondos. Si llega un dictador y acaba con los fondos y se gasta la plata, le alcanza para un año de presupuesto. Esos fondos son uno de los mayores fondeadores del gobierno. O sea, cuando el gobierno emite TS, emite títulos de deuda pública, los fondos de pensiones son uno de los mayores jugadores. El gobierno se financia con estos fondos a largo plazo. No especulan, compran y los dejan ahí. Y adicionalmente son uno de los principales jugadores de acciones. Son los que le han hecho contrapeso a la salida de capital extranjero del último año de países emergentes como Colombia. Los extranjeros salen y los fondos de pensiones compran. Son los principales jugadores también actualmente en compra en la bolsa en Colombia, y tanto que hay acciones que ya no pueden comprar. Por ley no pueden tener más del 10% de una especie. Por ejemplo, no pueden tener más del 10% de Bancolombia o el 10% de Grupo Argos. Y hay un par de fondos que ya tienen ese límite y no pueden comprar más. En Colombia solamente hay 4 fondos de pensiones. Imagínate, 4. Cuando empezó esta locura hace unos 25 años, eran más, unos 27 años, eran 27, 28 años, eran 17 administradores de fondos de pensiones. Y algunos se fueron yendo, se fueron cerrando, se fueron fusionando, fueron cambiando la estrategia, hasta que quedaron 4, y esos 4 no van a reducirse más. Uno de ellos es ya es unos chilenos los dueños, que se llama Habitat, que aquí en Colombia se conoce como Colfondos. Pero juegan un papel muy importante porque hemos visto en Perú y en Chile que con esta pandemia, increíblemente, los gobiernos y el Congreso dejó que la gente sacara un porcentaje de la plata para la subsistencia. Se fueron a comprar celulares, televisores de alta gama, y pues hay que haber sacrificado su futuro. Aquí en Colombia no se autorizó eso. La gente ahorita todavía están esos fondos en un ciclo de acumulación, pero en muy pocos años la mayoría de la gente va a empezar a pensionarse. En unos 10 años empieza esa curva a devolverse y ahí vamos a ver los beneficios. Cuando le toca al gobierno sacar billones y billones para financiar la vejez, como lo hace con algunos pensionados en Colpensiones, pues estos fondos sí tienen un perfil bastante interesante y no nos afectaron el mercado de capitales. Es decir, si hubieran autorizado sacar el 10 o el 15% de las pensiones, pues se hubieran generado una catástrofe en el mercado de TES y en el mercado de acciones, de deuda pública y de acciones, pues porque ellos son uno de los mayores tenedores y pues hubieran tenido que liberar los recursos, y en un mercado tan ilíquido y tan pequeño, pues se hubieran generado una desvalorización que todavía estaríamos todos llorando. Cuéntanos qué pasó en Argentina con los fondos de pensiones y si ellos también invertían en el mercado de capitales. Bueno, en Argentina teníamos fondos de pensión hasta hace unos 15 años, pero bueno, la verdad es que eran fondos de pensión donde las personas podían acceder a un sistema de capitalización, ahorrar e invertir para su futuro, pero bueno, estos fondos fueron expropiados y pasamos a un sistema solidario de pensión. Esto quiere decir que hay una institución gubernamental, el gobierno, que administra todos estos fondos que antes tenían los fondos de pensión, y con ese dinero paga las jubilaciones. El tema es que en un sistema solidario se necesita, para que los trabajadores de hoy paguen las pensiones de hoy o las jubilaciones de hoy, se necesitan más de 2 trabajadores activos por cada un jubilado, y tenemos mucho menos que eso. Entonces,
La primera dificultad es que gran parte de las jubilaciones se cubren no solo con los ingresos de estas inversiones que realiza esta entidad del gobierno, sino que también con impuestos. Y otro efecto que tuvo esta unificación en una entidad del gobierno del sistema de pensiones, que muchos de estos fondos tenían inversiones grandes en acciones. Entonces, como se dejaron de operar esas acciones, se dejó básicamente el organismo del gobierno mantuvo la mayor cantidad de esas inversiones, quedaron muchas empresas que si bien tenían un floating del 20 o 25%, la mitad o más de la mitad de ese floating, es decir, de acciones que cotizan, las tiene este organismo del gobierno que administra el fondo de pensión. Y como no lo opera, es decir, no vende estas acciones en ningún momento, sino que las mantiene, la verdad que le ha sacado liquidez a muchas de estas empresas que cotizan y que los fondos de pensión tenían la mayor cantidad de esas acciones. Tremendo. ¿Tú crees que algún día les gustaría volver a tener o podrían volver a tener fondos privados de ahorro de cada uno y no que sea el gobierno el que tenga que salir a responder? Porque eso es una pirámide. Aquí hay dos regímenes, hay uno que es de privados y otro que es de público todavía, y ese sistema público subsidia las megapensiones. Hay unos 6 millones de pensionados o de personas ahí cotizando, pero la mayoría de personas tienen un salario bajo o una pensión muy baja, pero eso se llevan la menor cantidad del dinero. La mayor cantidad del dinero, que es un régimen subsidiado, se lo llevan las grandes pensiones que son de políticos y de personas que han podido adquirir una pensión vitalicia alta. Yo creo que ese régimen debería existir, pero decir no pensiono a nadie más con 2 salarios mínimos legales o 3 salarios mínimos. O sea, realmente es un subsidio para las personas que lo necesitan. Y el tema le termina, en la medida que la gente se traslada de los privados al público, termina generándole un hueco fiscal al gobierno impresionante. Colombia todos los años gira 40 billones de pesos para cubrir las pensiones de esta gente. Eso es un default impresionante. Realmente el gobierno argentino, imagínate, tiene unos 5, 10, 15, 20 años pagando las pensiones de todo el mundo y es el que, y allá cómo pensiona, el que cotiza o no cotiza, o cómo lo manejan, cómo creen que algún día van a poder resolver ese problema. Bueno, la verdad es que es un desafío muy grande para Argentina, porque muchas personas, después de décadas de ahorrar, de aportar a fondos de pensión, eh, la verdad es que han sido obligados a terminar aceptando la jubilación que el gobierno de turno le decida dar. Es decir, por más que ahorraban un fondo de pensión en el cual iban a recibir cierto monto, pasaron sin poder decidir a un sistema de pensión público donde la diferencia entre las jubilaciones mínimas y las de personas que aportaron mucho más no es tan grande, o sea que se han actualizado diferente las jubilaciones mínimas y las de las personas que más han aportado. Entonces lograr que las personas vuelvan a confiar en un sistema nuevo privado, la verdad es que requeriría de muchos incentivos tributarios y de diferente tipo para que la gente quiera volver a confiar en un sistema de pensión, ¿no? Eh, Claro, Privado, que hoy no existe en Argentina. Y como decías, gran parte del gasto público nacional hoy en día va a financiar las jubilaciones, ¿no? Alrededor de cerca del 40%, ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero cerca del 40% del gasto público nacional va a este tipo de pensiones. es increíble. Acá hay personas que les conviene pensionarse en colpensiones de acuerdo a una metodología y a cómo estén cotizando al final de su periodo. Y a los que ganan menos les conviene increíblemente estar en los privados. Pero acá por el tema politiquería y tema electoral hay una campaña para que todo el mundo se pase al privado, al público, que porque los privados son ricos, están haciendo ricos con la plata de las pensiones de la gente y están jugando con el futuro de mi hijo, de nuestros hijos, porque esas personas se trasladan, lo que están haciendo esa plata no está invertida, lo que hace el gobierno es que lo coge y sale y paga las pensiones, hace una pirámide. Y pues acá, infortunadamente, hay un candidato enemigo de los fondos privados que trataría de hacer algo muy parecido a lo que pasó con Argentina y de coger ese dinero
repartirlo, invertirlo, supuestamente hacer producción, hacer aguacates, hacer yo no sé qué maravillas, y que el gobierno asuma las pensiones de las personas. Lo más Bueno, increíble es que hay gente que quiere eso y que le creen. Y yo les digo, ese es el comienzo del fin, es el comienzo del fin del mercado de capitales, es el mercado del fin de nuestro futuro, porque pues si voy a terminar esperando a que el gobierno me pensione con lo que quiera y no fruto de mi esfuerzo, es un complique. Y por eso ahorita vamos a tener 7 meses muy complicados. Jonathan, tenemos elecciones el 29 de mayo y esto aquí va a ser una locura, porque siempre es complicado y siempre hay candidatos de un lado y de otro, y este país es muy apasionado y nos matamos en redes y bueno, pero, pero lo que ocurre es que esta vez hay un candidato muy peligroso, pero con unas locuras que ha dicho, oiga, queremos financiar y imprima billetes. Impriman. Colombia no es, pues el peso colombiano no es una moneda de reserva. Y ha dicho, impriman, todos los países imprimen, Estados Unidos imprimen, el Banco Central Europeo imprima, ¿por qué Colombia no? Lo peor es que el tipo es economista. Le ha dicho, imprima y déle plata a la gente. Entonces con eso se ha ido ganando una cantidad de adeptos, pues aprovechando la falta de educación financiera que ha tenido la gente, aprovechando los errores que han tenido los gobiernos, la corrupción que hay. Él comienza con un discurso que es cierto, pero cuando empieza a hablar de las soluciones y lo que va a hacer para cambiarlo, pues uno dice, prefiero quedarme con el problema a que usted venga y me bueno, solucione esto. hay mucha gente con mucho miedo en ese sentido. Yo sé que es algo, una opinión muy personal, pero yo soy mucho más optimista. Creo que la verdad es que en el mundo creo que va a ser cada vez más difícil hacer populismo y cada vez más evidente lo que funciona y lo que no funciona, los países que hacen las cosas bien y los que no hacen las cosas bien. Me parece que hoy los jóvenes, la verdad es que es difícil de que, o sea, el que se pregunte por qué Argentina tiene inflación alta y la mayoría de los países no la tienen, pone en Google quién se encarga de controlar la inflación en la mayoría de los países y puede encontrar enseguida que es una tarea del Banco Central y que hay cierto consenso entre los economistas sobre algunas cuestiones básicas, por lo menos. Y por eso creo yo que eh, la verdad es que soy bastante optimista, creo que cada vez va a haber menos lugar para este tipo de políticas populistas y además creo que cada vez hay nuevas herramientas de inversión y cada vez más accesibles, ¿no? Por ahí antes, hace 30 o 40 años, uno para saber cómo puede invertir sus ahorros debía acercarse a un banco, a una sociedad de bolsa, conseguir un asesoramiento, acceder a asesoramiento solamente disponible para personas de cierto poder adquisitivo, de cierto patrimonio, y hoy la verdad creo que la información es cada vez más accesible, los instrumentos de inversión son cada vez más accesibles y, o sea, yo lo veo acá en Argentina, ¿no? Hoy en Argentina un chico de 15 años puede ir y comprar dólares de alguna forma o compra bitcoins o stablecoins y las tiene en un servidor en una blockchain o puede tenerlo en una red en la otra parte del mundo o invertir en otra parte del mundo y aprende a hacerlo en un día. Lo googlea y busca cómo hacerlo. Entonces cada vez me parece que hay menos espacio o habrá menos espacio para ese tipo de políticas. Pero bueno, también entiendo que es una opinión personal. Yo soy un optimista por esas razones, pero bueno, también entiendo que hay muchas personas con miedos cuando escuchan muchos de los discursos de algunos políticos que hay en todas partes del mundo, ¿no? Es cierto, y lo que hemos visto en los últimos 2 años es que con la pandemia la gente entró en redes ya no a temas de ocio o entretenimiento, que antes era mucho más marcado, sino también a estudiar y aprender. Por eso está de moda los cursos online, el e-learning y también el intercambio cultural. En la medida en que Colombia era más cerrado, era difícil aprender de los demás. Hace unos 20 años Colombia empezó a abrirse, llegaron una gran cantidad de extranjeros y hemos podido aprender experiencias buenas y malas de todos y eso ha ayudado a entender, oiga, esto que está pasando allí no es bueno, pues tenemos acá un vecino que le ha pasado de todo y hemos aprendido y la gente de una u otra manera se va educando y va entendiendo. Lo que ocurre es que Colombia tiene un gran desafío. Colombia es el único país que se ha logrado resistir hasta cierta medida a ciertos gobiernos. Entonces es una bomba también de tiempo
porque la población en la medida en que se equivoca, aprende. Cuando tú aprendes más es de los errores que de los aciertos. Lo que ocurre es que la equivocación, ese tipo de equivocaciones, son muy costosas y se afecta a mucha gente. Pero yo también pienso que las redes han hecho que la gente pueda buscar en Google inflación, desempleo, imprimir billetes y que hayan personas que cojan los canales de YouTube y han hecho una pedagogía espectacular explicando por qué no se puede comparar Argentina con Brasil, por qué Colombia no se puede comparar con Estados Unidos, por qué no somos Suiza, por qué no somos Alemania. Eh, y creo que eso ayuda mucho. La educación financiera se ha puesto muy de moda en el último año y medio. La pandemia nos ayudó. En Colombia, imagínate que se bancarizaron más de 3 millones de personas el año pasado, un super récord, gente que no había querido, o personas que eran reacias a creer en hacer transacciones, les tocó por pandemia. Y pues eso también ayudó mucho a que las personas entendieran cómo se maneja y a revisar su saldo y a revisar su saldo de pensiones y a entender que la salud financiera es importante. Y bueno, yo también pienso que no va a pasar nada, eh, pero es un desafío que vamos a tener todos. Así es, y creo que con el tiempo la gente va tomando de a poco un poco más de responsabilidad sobre su futuro. Uno a veces piensa que es solamente algo de los países emergentes, o bueno, Argentina ni siquiera ya es país emergente, pero o países un poco menos desarrollados, pero eh, cuando apareció esto de la pandemia y una crisis de trabajos también en países desarrollados, aparecieron un montón de estadísticas muy sorprendentes en países como Estados Unidos, donde la verdad es que alrededor de la mitad de la población no tenía ahorros para 2 meses de sus gastos. Es decir, que incluso con ingresos mucho más altos, en muchísimos países, incluso desarrollados, gran parte de la población no ahorra, no tiene eh, una reserva ante cualquier eventualidad que pueda pasarle, ante una pérdida de trabajo, para cubrir aunque sea sus gastos fijos por algunos meses. Pero bueno, la verdad es que eh, creo que estamos en un entorno donde cada vez va a haber más opciones y más instrumentos accesibles para todos. Y creo que la pandemia hizo darse cuenta a muchas personas de que es importante ahorrar, de que es importante hacerse cargo de su futuro, que no puede depender de que el gobierno de turno le quiera dar una pensión o no le quiera dar una pensión, o le quiera dar una asistencia, sino que debe hacerse cargo y tener siempre un plan B, ¿no? Y buscar la forma de prepararse para cualquier eventualidad. Jonathan, me identifico mucho con lo que dices. Aquí en Colombia la gente se dio cuenta que efectivamente estaba a 3 quincenas de la quiebra. Aquí la gente por comercio o por la estructura de la economía vivía muy al día a día. Acá hay mucha persona que se levantaba, ganaba lo del día y con eso comía. Mm, Hay muchas cosas que mejorar. Y con la pandemia, pues imagínate, todos encerrados. Y después no, que venga el subsidio. Y también eso, los subsidios son para este tipo de eventualidades, como pasa en Estados Unidos con subsidios de desempleo, pero no se puede volver a una política permanente. Mucha gente ha preferido quedarse en la casa haciendo nada que salir a producir y a pensar qué hacer, cómo crear empresa. Em, entonces, creo que más de uno dijo, oiga, yo cogía, trabajaba todo el año, me iba de viaje y pues volvía y trabajaba, pero ya me di cuenta que en cualquier momento las condiciones me cambian y que tengo que tener un colchón y que tengo que estar preparado para una nueva crisis, no sé si pase en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años, pero tengo que ser una persona capaz de sobrevivir con pandemias, sin pandemias y no depender de un solo ingreso o de un solo trabajo o del comercio del día a día. Y creo que eso está cambiando y yo creo que la pandemia trajo esas cosas para bien. En medio de todo el dolor y sufrimiento y miedo que hubo, lo trajo para bien. Hace poco leí un artículo en México que le pasa algo muy parecido a lo que pasa de pronto con Argentina y Colombia. Cada vez menos emisores, un poco de poca profundidad en el mercado de valores, pocos inversionistas, no hay nuevas emisiones, más bien las empresas están recogiendo, se están yendo. Y creo que todos esos países latinoamericanos tienen un gran desafío. Nosotros si queremos crecer, si queremos llamarnos países emergentes, si queremos desarrollarnos, tenemos que tener mercados de capitales profundos. Tenemos que Así tener es.
una cultura financiera, no solamente echarle la culpa a los fondos de pensiones, a los extranjeros o al gobierno, sino nosotros mismos construir todo eso. Entonces, creo que desde México tiene ese problema, Colombia está en la mitad y Argentina. Mira que es un tema de toda la región, es un desafío que tenemos que hacer y formar. Aquí está todo por hacer. Así es, y mostrar que el mercado de capitales en realidad es una institución muy noble que ayuda a canalizar el ahorro de las personas a inversión, que ayuda a que las personas puedan tener un rendimiento sobre sus ahorros, que les da independencia sobre su futuro, y que la verdad es que es algo que le permite a una persona, por lo menos en Argentina, yo lo que siempre les resalto es que una persona en Argentina con $2 puede ser socio de un banco, eh, y participar en sus ganancias, participar incluso a partir de cierto monto pueden votar en las decisiones, y estas son el tipo de cosas que permite el mercado de capitales, ¿no? Que aquellos que quieren invertir puedan financiarse más barato, consiguiendo socios o personas que le prestan, y aquellas personas que tienen capacidad de ahorro, que puedan ahorrar un poco, puedan invertir y asociarse a empresas de todo tipo, prestarle a empresas y gobiernos de todo tipo, y, nada, y que en ese sentido ayuda mucho al crecimiento del país, ¿no? Muchas veces se lo busca como chivo expiatorio para echarle la culpa de un montón de males que tiene el país a aquellos que especulan, y la verdad es que la especulación es algo normal de las personas que lo hacen todos los días en un ámbito u otro, pero bueno, eh, la verdad es que muchas veces lo usan como chivo expiatorio, como decía, para echarle la culpa de algunos males, pero en sí el mercado de capitales es una institución muy noble y eso es lo que me parece que hay que transmitir para que crezca. Claro que sí, pero esos que señalan a los especuladores son los primeros que especulan. Señalan a un especulador, pero están invirtiendo en criptomonedas. Si tú eres un trader de criptomonedas, estás especulando, pero al máximo nivel posible porque ni siquiera sabes para dónde va ni quién lo mueve. Yo te puedo decir una acción porque vale, es una empresa porque está subvalorada, sobrevalorada, la puedo valorar. Lo mismo un commodity, puedo hablar de la producción, de la exportación, no sé. Eh, las monedas son más difíciles de predecir, pero te puedo decir, mira, se está evaluando por esto, se está revaluando por esto, pero en una cripto, o sea, ni idea. O sea, todavía no se sabe ni por qué sube ni por qué baja. Cuando sube es que es el futuro, y cuando baja es que, ajá, no hay razón. Bueno, yo lo veo más como una alternativa más de inversión, ¿no? Que tiene más volatilidad, que tiene más riesgo, pero bueno, es una apuesta a una tecnología en el largo plazo. De todas formas, creo que cualquiera sea la inversión, creo que hay que hacer mucha divulgación y explicar por qué los mercados son buenos, por qué ayudan a canalizar el ahorro y la inversión, y por qué pueden ayudar a un país a crecer, a que haya más inversiones, más trabajo y así menos pobreza en estos países, ¿no? Yo algo sí le doy a las criptos a favor, y es que le han ayudado a la gente a aprender a invertir y a hacer trading y a entender qué es un apalancamiento, qué es un stop loss, qué es un take profit, y han aprendido a fondear una cuenta, cosa que el mercado natural de acciones, ni siquiera Forex, lo habían logrado. Entonces ya las personas han entendido que se puede ganar plata y se puede perder plata, que lo pueden usar como un mecanismo de administración de recursos, también de ingresos si son juiciosos, y creo que todo eso que la gente inicialmente entró a plataformas sin saber qué hacía, perdió plata, ganó, en fin, ha ayudado a que la gente esté pendiente de los mercados. Cuando miras criptomonedas cayendo 20%, ves y miras cómo va el petróleo, ves y miras cómo está la bolsa de tu país, tu moneda, y ha ayudado mucho esa cultura, de pronto un poco, de una manera no tan didáctica inicialmente o no tan básica y haciendo la tarea, pero sí ayudaron las criptomonedas a que la gente entendiera que los mercados funcionan y que puede ser una posibilidad de invertir. Entonces, creo que también tiene cosas muy buenas y también, claro, es el futuro, vendrán monedas digitales de todos los países, claro que sí. Los costos de transacción tienen que bajar y la tecnología blockchain lo hace. Pero bueno, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que los productores y elaboradores de contenidos, los que hacemos contenidos y divulgamos educación financiera, hemos tenido nuestro gran cuarto de hora en el último año y medio.
Así es, así es. Pero bueno, por suerte cada vez vamos logrando que se acerque más gente, que le pierda el miedo a esto de las inversiones, a tomar conciencia de que incluso con muy poco puede empezar a invertir. Por suerte, como por lo que me estuviste contando, en Colombia ya hay, va de a poco, en algún sentido crece el mercado, si bien hay menos por ahí emisores o intermediarios, sí hay ideas y proyectos de avances de integración, de que las personas puedan acceder a más inversiones y hay un poco más de flexibilidad que en Argentina para realizar algunas inversiones y eso me parece que está muy bueno. Y bueno, y la verdad es que ahora ya son las 10 acá en Argentina, serán las 8 allá en Colombia, se nos va acabando el tiempo y no quería dejar de agradecerte, Andrés, por esta conversación. La verdad es que creo que de cada intercambio podemos aprender todos muchísimo y está bueno de que podamos aprender también de lo que están haciendo en otros países, en otras regiones. Claro que sí, Jonathan, muchas gracias por esta invitación y participación. Creo que el intercambio cultural es importante. Ya está tarde, la gente quiere estar con su familia, descansar, dispersarse. Y pues muchas gracias a todos los asistentes y esperamos que hayan más espacios de esos para aprender de otros países y entender que todos somos iguales, tenemos diferencias en algunos casos, pero todos sufrimos y a todos nos gusta también entender que la educación financiera y las inversiones son válidas y que en esos momentos es cuando tenemos que aprender a prepararnos para un siguiente desafío futuro. Así es, coincido totalmente. Y bueno, desde nuestras redes sociales al menos veo que vos lo estás haciendo y yo también siempre que puedo vamos a intentar divulgar algo de conocimiento, algunas herramientas para que todos puedan ahorrar e invertir mejor y estar más preparados para su futuro. Claro que sí, trataré de impulsarte aquí en Colombia, que lo que coloques la gente aquí lo entienda, porque también no solo se aburra viendo a veces el mercado colombiano, sino también aprenda cosas del mercado argentino. Y bueno, muy interesante. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y participando, así que seguiremos haciendo algunos de estos spaces con diferentes amigos de diferentes lugares que saben